Primero, sobre lo que es la Cámara, quizá para los que no nos conozcan un poco. La Cámara Franco-Española es una asociación que se creó hace ya 124 años, que tiene una doble finalidad. Desde su sede de Madrid y las 9 delegaciones que tiene en España, pues lo que hacen es ocuparse primero de agrupar a una serie de empresas. Son a fecha de hoy 650 empresas socias que tenemos en todos los sectores de actividad, a las que proponemos unas 100 actividades a lo largo del año. Lo que pretendemos con estas actividades es fomentar el intercambio y sobre todo pues conseguir que estas empresas entre ellas puedan desarrollar una red de contactos y establecer una serie de relaciones que les permitan desarrollarse. Las delegaciones que tenemos a fecha de hoy están, pues, como lo ven allí, en Bilbao, para el País Vasco, en Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza, las Baleares, Canarias, Valladolid y Vigo. Lo que quiere decir que ahí donde vamos podemos, pues, primero hacer entrar en contacto a las empresas que lo desean con empresas locales y también pues, podemos ayudarles a desarrollarse allí. La Cámara, aparte de ser una asociación, es también un proveedor de servicio para la empresa francesa que está interesada por el mercado español y servicio también para la empresa española que está interesada por el mercado francés. Y en este sentido vamos identificando nichos de oportunidades. Vamos identificando nichos de oportunidades que nos parecen interesantes y es el caso pues, del tema de la franquicia. Por eso escogimos el tema de la franquicia a la hora de montar esta operación. En cuanto a la franquicia, pues quizá unos datos que yo creo que son bastante reveladores del potencial que presenta el mercado español, sabiendo que además Francia es también un país que tiene un saber hacer muy importante en el ámbito de la franquicia, por eso también siempre buscamos sectores de actividad que operan, que pueda haber pues, un nexo entre Francia y España. A fecha de hoy, pues son 1.350 prácticamente las enseñas de franquicia que están presentes en España. De ellas, un 82% son españolas y el resto provienen de 26 países. Francia siendo el país que más franquicias trae a España, con 54 marcas. Los sectores de las franquicias, pues principalmente moda, hostelería, belleza, tiendas especializadas y luego pues todo lo que sean productos gourmet. En cuanto al peso económico que puede representar la franquicia en España, la facturación pues es de prácticamente 28.000 millones de euros, que es digamos realizada por un total pues de 280.000 personas en España en 2017, lo que representa pues prácticamente, si hiciéramos un ratio de facturación media, de 100.000 euros por persona al año en el sector de la franquicia. Es un sector que está en crecimiento, como está la economía española, y lo que sí puede ser interesante es destacar lo que son los establecimientos de carácter propio en el caso de la franquicia, que representan pues una facturación que es un poco menos de la mitad, de prácticamente 11.000 millones de euros, y lo que son los locales franquiciados directamente, que ellos representan pues prácticamente 17.500 millones de euros. En cuanto al tema del empleo que genera la franquicia, como lo adelanté antes, pues prácticamente 280.000 personas, y de ellas pues 94.000 que trabajan en locales propios y el doble que trabajan en locales franquiciados. Yo de todas formas creo que sobre este aspecto pues puede hablar muchísimo mejor la Asociación Española de Franquicia, y después ya le cedo la palabra pues a Eduardo. Muchas gracias. La verdad es que no has hecho la presentación, con lo cual yo creo que ya podríamos pasar casi al tercero, ¿no? Porque son los datos, sí, habría que ganar tiempo, ¿no? Porque son los datos de la propia asociación, que es una satisfacción que sean base de las conferencias, con lo cual no voy a rectificar nada de lo que ha hecho el presidente, porque es exactamente el 100% de los datos de la franquicia en España y de los datos de la franquicia extranjera en nuestro país, ¿no? Bueno, yo voy a completarlo muy rápidamente diciendo, bueno, soy Galadía, soy director general, me han puesto presidente por otro lado, en fin. No sé si es porque quieren que sea presidente o quieren que me quiten de gerente o de director general por ser usurpar una posición que no es la mía. Pero bueno, ya estoy acostumbrado, por lo cual no hay ningún problema. Al final yo creo que hay tres motores de nuestro sistema de madurez de un país, ¿no? Por ejemplo, para mí, no es por cortesía, en realidad, aparte de cortesía, para mí Francia es un ejemplo del mundo de la franquicia. Entonces hay tres
factores para que hablen que un país, la franquicia tiene un mercado importante. Primero, la generación de conceptos cuyo origen es español, en este caso, puede ser francés, en este caso español, decía el presidente Duterte, era el 82% de origen español, con lo cual, evidentemente, esto es un nivel que habla de la madurez de generar conceptos bajo el sistema franquicia, primer punto. Segundo, ser capaces de ser atractivo a España para marcas extranjeras que quieren introducirse en nuestro país. Yo que llevo desde el año 96, les puedo decir que en aquella época, que hace ya unos cuantos años, algunos de ustedes no habían nacido ya y estábamos aquí defendiendo a la franquicia por el mundo. Las principales orígenes de la franquicia que operaban en España eran americanos. Hoy precisamente la franquicia francesa, como ha dicho el presidente, es la número 1 a nivel de país, ¿no? Con lo cual estamos hablando de la gran penetración que tiene el mercado francés y el interés que tiene el mercado español para las marcas francesas. Esto es bidireccional, porque evidentemente todos los años nosotros también hacemos acciones, llevamos 14 años llevando marcas españolas por el mundo y casualmente Francia es el único país junto con México que después de tantos años se siguen manteniendo apoyos para poder llegar a marcas. Ya no porque el hecho de la marca sea importante apoyar a la marca, sino por la importancia que tiene en Francia, tanto la franquicia como todos los operadores que hay. Para mí, Francia, París en este concreto, la Feria de París es la número 1 del mundo. Para mí, la Federación Francesa no es la número 1 del mundo porque estamos americanos, ¿no? Evidentemente, a nivel de madurez no tiene nada que envidiar la Federación Francesa. Para mí, Europa, desde luego, es la número 1, no tengo ninguna duda. Y hay unas relaciones direccionales con Francia extraordinarias, ¿no? No solo con la propia Cámara Franco-Española, que siempre estamos con ellos, sino con la propia Federación de la Franquicia Francesa, que evidentemente es nuestro modelo ahí en nuestro país, ¿no? Y luego el tercer punto, que eso les decía, estas tres patas, por decirlo de alguna manera, generar, atraer y hacer que nuestras marcas salgan fuera. Porque lógicamente es el tercer reto que tiene una marca española cuando se de fuera. Nosotros estamos hablando de que cerca del 30% de estas marcas que ha presentado el presidente de la Cámara están ya saliendo a mercados exteriores. Por eso estamos hablando de las tres marcas fundamentales. De todas formas, no os voy a abrumar más con datos. Esto lo tiene la página web nuestra, franquiciadores.com. Tienen todos los datos de los estudios, de lo que se hacen, de entrevistas, de YouTube, de todo aquello de redes sociales, de informes. Si quieren practicar el inglés, lo tienen en inglés, de la franquicia que hay. Y luego ahora hay uno que va a hablar mi colega Esther. En este caso, no le voy a quitar su presentación, es la importancia que nosotros, van a ver ustedes, hay muy pocas asociaciones que tienen un estudio nacional, hay un estudio internacional. Lo he traído más que nada para que lo vean, porque al final hay que demostrar lo que se dice, porque si no, luego alguno nos puede decir que no lo hacemos, ¿no? Y es importante que después de tantos años tenemos el estudio nacional, el estudio internacional de la franquicia, lo pueden sacar, por supuesto, de nuestra página web. Y algo que para mí es muy importante, que dentro del comité de expertos jurídicos que tiene la asociación, es el nivel de litigios que tiene nuestro sistema. Esto es un informe que ha salido, que está en la página web nuestra, y Esther, con todo el permiso, lo voy a nombrar, tú lo vas a hablar de los datos, de la importancia que tiene no solo nacional e internacional. No hay ninguna asociación, ni incluso mis buenos amigos los franceses, que tengan el nivel, datos concretos de litigios que han llegado a altas esferas, y esto está basado por un tema, está hecho por un tema muy importante. Primero, información, y segundo, que cuando vemos en prensa que ha habido determinados, mira, fulano de tal, que no sé qué, que han hecho no sé qué, pues hablan sin números. Estos son datos de sentencias. Y la mayoría son favorables, la mayoría, como pueden ver, a los franquiciadores. No, con esto no voy a hacer campaña. Lo único que digo es que es importante tener la información. Y para ello la información hay que trabajarla. Y eso es lo que está haciendo un comité de expertos jurídicos, que bueno, por cierto, en esta mesa tenemos uno de ellos. Hoy vamos a tener la suerte de contar con Esther, de Cuatro Casas, y que esto habla de la importancia que tiene nuestro sector, por lo cual vamos avanzando, somos un punto de referencia nacional e internacional. Estos estudios también están en inglés, está permitido, porque creemos que al final el sector de la franquicia es global, tenemos que apoyarnos todos, vivimos en un mundo globalizado, y no tengo ninguna duda que evidentemente el sistema de franquicias es el ideal de cara al futuro, y lo que hay que estar es muy preparado para saber acometer los retos que nos vienen encima, ¿no? Estamos hablando de
que hace unos años era impensable y que hoy las empresas franquiciadoras la tienen que valorar, porque si no se puede quedar fuera del mercado. Pues nada, muchas gracias, presidente, y un placer de poder colaborar con vosotros. Muchas gracias, Eduardo. Pues ahora toma la palabra Prudencio Martínez Franco, que es director de franquicia. Hola, buenos días a todos. Bonjour a tous. En primer lugar, agradecer a la Cámara Franco-Española su iniciativa de poner en marcha por segunda vez este foro de la franquicia francesa en España, en la medida que facilita a las marcas francesas instalarse en nuestro mercado y aprovechar las oportunidades que ofrece España, y al mismo tiempo permite a los empresarios y a los emprendedores españoles pues, conocer en profundidad las marcas que hoy van a participar en esta jornada. Agradecer también la oportunidad que brinda a Franquishop de colaborar en la organización. Nosotros iniciamos nuestra actividad hace 8 años con un modelo de feria distinto al que existía en el mercado, basado en estos encuentros personales de media hora entre las marcas participantes y los emprendedores y empresarios interesados en crear su propio negocio en franquicia, y espero que sea un éxito el conjugar nuestro modelo de feria con el foro de la franquicia. La celebración de Frankie France, como lo hemos llamado en esta edición, es una decisión sumamente acertada porque, como bien decía Eduardo Avaría, si hay un país en Europa donde la franquicia ha alcanzado plena madurez es precisamente Francia. En el mercado francés operan actualmente casi 2.000 marcas en franquicia, con más de 75.000 puntos de venta abiertos al público, genera 670.000 empleos, entre empleos directos e indirectos, y una facturación de 60.000 millones de euros. Pero, en mi opinión, no es solamente importante los aspectos cuantitativos de la franquicia en nuestro país vecino, sino sobre todo el desarrollo que conceptos esenciales en el sistema de franquicia tienen en Francia, como es el caso del desarrollo de la información precontractual, la importancia del saber hacer o savoir-faire, nunca mejor dicho, el desarrollo y la importancia que se le da a la formación o al contenido de la asistencia técnica y comercial que el franquiciador va a prestar al futuro franquiciado durante toda la vigencia del contrato. El correcto desarrollo de estos conceptos y que estén claros, que estén bien regulados y bien recogidos en el contrato, pues van a ser una de las claves fundamentales del futuro éxito del franquiciado. En este foro contamos con la participación, gracias a la SOM, de 5 marcas de reconocido prestigio en Francia, con una facturación importante, con una presencia importante también en el mercado. Creo que no bajan de 40 a 50 establecimientos propios cada una de las marcas participantes, y por tanto no son ya meramente oportunidades de negocio, sino que son negocios plenamente contrastados con una trayectoria de éxito a sus espaldas. Por último, me gustaría resaltar la oportunidad que supone el mercado español para las marcas francesas. En primer lugar, porque se trata de un mercado donde la franquicia ya está plenamente consolidada. Es verdad que Eduardo y yo mismo empezamos en este sector cuando la franquicia era prácticamente desconocida. Hicieron una encuesta en una universidad en España, le preguntaron a los alumnos qué era la franquicia y el 80% respondió que era la hija de Franco. Evidentemente ha llovido mucho desde entonces, y hoy en día la franquicia es una fórmula de creación de empresas y de desarrollo empresarial plenamente conocida, instalada, presente en nuestros centros comerciales y en nuestras calles de primer orden comercial. En segundo lugar, pues hemos sufrido una crisis muy dura, muy severa, muy larga, pero afortunadamente desde hace un par de años aproximadamente pues hemos recuperado el pulso económico. España vuelve a ser una referencia a nivel europeo y tenemos un crecimiento económico sólido y estable. Y por último, me gustaría destacar que las marcas francesas del Made in France en España pues tiene mucho peso, y el consumidor español identifica Francia con el lujo, con la calidad, con el diseño, con la innovación, hasta el punto de que en un reciente estudio del Instituto Elcano se ha contrastado que 1/3 de los consumidores españoles ha consumido un producto francés en el último mes, y el 86% está satisfecho o muy satisfecho de ese producto o de ese servicio que tiene su origen
en Francia. Por tanto, felicitar a la Cámara, a la Asociación Española, a todas las instituciones implicadas, a las marcas presentes y a los participantes por su presencia en este foro, que estoy seguro que va a contribuir a fortalecer los lazos empresariales, pero también humanos entre nuestros dos países, y va a contribuir también a la generación de empleo y de riqueza que tanta falta nos hace. Y ahora pues vamos a proceder entonces a la presentación de las franquicias. Vas pasando la información. Yes.
mais m'avait manqué de sens. J'ai toujours voulu monter mon affaire, être mon propre patron. Je voulais être libre de mes choix et puis libre de gérer mon temps aussi. C'est ma femme, c'est elle qui m'a poussé à changer de voie. Elle m'a dit vas-y, fonce. Alors au début, elle a gardé son job, le temps que je monte le dossier. Puis dès qu'elle a pu, elle m'a suivi. Alors maintenant, je m'occupe de la gestion d'entreprise, du management. Puis elle s'occupe de l'agencement de la boutique et de la vente. C'est une super associée, ça se passe très très bien. Mes amis me demandent souvent pourquoi la boulangerie. Alors c'est peut-être parce que mes parents étaient commerçants. Et depuis tout petit, j'aimais bien cette ambiance de la boutique, de la relation avec les clients. Je crois qu'on a tous en tête ces souvenirs d'enfance. Avec le parfum du petit cuit, puis soit la boulangère. Moi j'ai envie de cette vie-là. Puis j'ai rencontré les formentiers sur un centre professionnel. Tout ça c'est grâce à eux. Alors ils ont bien regardé mon business plan. Et ils m'ont dit que dans un quartier comme ça, un commerce comme ça, c'est forcément fondamental. Puis aujourd'hui, plus besoin de se lever à 3h du matin pour faire des pains. En 3 étapes, les baguettes sont cuites. Puis j'ai du personnel qualifié. D'abord, j'ai suivi une formation. Et puis j'ai vu que le pain est pétri et cuit de façon traditionnelle, puis ça m'a rassuré. Ensuite, j'ai fait un stage chez un franchisé fromager. Et quand j'ai ouvert ma boulangerie, un formateur des fromagiers est venu me suivre pour la première semaine. Aujourd'hui encore, je sais que je peux compter sur le groupe. Par exemple, le jour où j'ai dû remplacer le boulanger, mais ils m'ont tout de suite envoyé quelqu'un. C'est comme ça chez les fromagiers. C'est comme une grande famille. Il y a une grande famille qui aime des bons produits. Forcément, c'est important la qualité, surtout dans cette boulangerie. Ici, tous nos produits ont le bon goût des produits de tradition boulangère. Et le lait avec lequel on travaille. Vous savez pourquoi il est bon? C'est notre lait, il est fait en France. Le Fnac aussi, ça marche pas. Forcément, il y a beaucoup de bureaux dans le quartier. Et franchement, des produits de qualité comme ça, on les met au bureau, ils en ont pas. C'est celui-là, à votre avis. J'ai réalisé mon projet. Ça me faisait envie. D'ailleurs, à présent, je me demande si je vais pas ouvrir une deuxième boutique fromager. Agrandir mon patrimoine en quelque sorte. Je suis bien ici, c'est chez moi. Mais je ferais bien un dossier chez moi. Bueno, en la Condesa de Bari preferiremos contar una historia que hacer una video. Así, bueno, Condesa de Bari, este concepto comercial es la primera red de tiendas de productos gourmet en Francia. Tenemos más de 50 tiendas en Francia y estamos en España desde más de 30 años en casi todos los cortes inglés. Es una marca muy conocida en Francia, conocida por casi la mitad de los franceses y es sinónimo de calidad, de innovación culinaria y también de tradición. Al internacional nos posicionamos como un concepto emblemático de la gastronomía francesa. Tenemos una gama de productos muy larga, con más de 500 referencias con productos de foie gras, también productos del mar, el caviar que viene de Francia, de nuestros talleres, trufa del suroeste de Francia, los pâtés que es el producto emblemático del aperitivo aquí en Francia, platos cocinados en Francia también, una gama azucarada y también toda una gama de vino para ir con el resto de la gama. Aquí en Francia, en España, hemos preparado un contrato de concesionaria con la posibilidad de adaptar nuestro concepto a los modos de consumo locales, es decir, añadir un módulo de degustación, por ejemplo, o de venta para llevar. Para todos los que están interesados en este concepto, estoy al fondo de la sala toda esta gente. Gracias. Y ahora ya, pues vamos
vamos a pasar a la presentación por parte de Esther de Félix, socia de Doce Casas, de la ponencia sobre los contratos de franquicia y los aspectos legales vinculados a este tipo de contratos. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí presentes. Bueno, para no robarles mucho tiempo, voy a ir brevemente a determinar cuáles son los aspectos básicos en los que nos tenemos que fijar en los contratos de franquicia. Previamente quería hacerles una pequeña presentación del despacho. Somos más de 1000 abogados, con 100 años. El año pasado hicimos justo nuestro centenario, con oficinas tanto en la península ibérica, en España y en Portugal, y también con oficinas internacionales. También tenemos una alianza con otros despachos europeos como GID en Francia, Chiomenti en Italia, Glais en Alemania, y también, sobre todo ahora, fundamentalmente nos focalizamos en América Latina, en la parte de LATAM, por toda la inversión también europea que va hacia allí. Tenemos un French Desk, muchos abogados de la firma en los distintos áreas que cubrimos, son algunos de ellos franceses, y asesoramos también a clientes franceses. Y ya sin más, vamos a pasar a establecer que son, todos conocemos cuáles son los contratos de franquicia, cuáles son las características del contrato de franquicia. Ya antes Prudencio nos comentaba cuáles son los aspectos más importantes que comprenden la denominación y la transmisión de los derechos de propiedad intelectual, la transmisión de ese know-how que tiene el franquiciador, de ese savoir-faire, y también la asistencia comercial, técnica, durante toda la vida, tanto previa como durante la vida del contrato. Quería comentar que en nuestro derecho en España no tenemos una regulación del contrato de franquicia típica en el Código de Comercio o en una ley especial, sino que sí que están reguladas las obligaciones precontractuales en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y en el Real Decreto que lo desarrollan, pero es un contrato atípico. Esto es, se regulará por las obligaciones del Código Civil y del Código de Comercio, y ello permite también una gran libertad de pactos. Cierto es que cuando estaba en el anteproyecto del Código de Comercio se iba a regular la franquicia, pero ahora por ahora se ha aparcado y seguimos con esta regulación. Como una cuestión importante reciente, el artículo 62 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista establecía la obligación de los franquiciadores de inscribirse en el registro de franquicias. Pues bien, esto ahora se va a modificar, y mientras tanto, hasta que se adapta la legislación, está suspendido la obligación y el registro de franquiciadores. Como les decía, lo único que tenemos regulado en nuestro derecho es las obligaciones precontractuales. Toda aquella información que el franquiciador debe suministrar al franquiciado para que éste conozca cuáles van a ser los aspectos fundamentales de la franquicia, de la relación en la que van a entrar. Entonces, todos estos aspectos están bien regulados en la legislación, son parecidos a los que se dan en otros países europeos y también lo que prevé el Código de Franquicia Europeo. Y la información se tiene que entregar con 20 días de antelación al menos, y tiene que ser una información veraz sobre la descripción del sector de actividad concreto en el que se va a desarrollar la franquicia, sobre el contenido y las características básicas de la franquicia, sobre la experiencia de la empresa franquiciadora, que incluirá la fecha de creación y la historia que tiene, los establecimientos propios y franquiciados, etc. También, cuál va a ser la estructura y la extensión de la red, aspectos estos también muy importantes para el franquiciado, porque van a saber qué territorio, por ejemplo, van a tener, si van a tener una determinada exclusividad en el territorio, etc. Y también, lógicamente, tendrá que contener cuáles van a
ser los aspectos esenciales del contrato de franquicia que luego firmarán las partes. Es importante indicar que toda esta información no se trata de una obligación de resultado. Ningún franquiciador va a garantizar una determinada rentabilidad a un franquiciado, pero sí que no es una obligación de resultado, y además así lo ha reconocido nuestra jurisprudencia, pero sí que hay que dar la información basada en la experiencia real y los datos concretos que se tengan de la franquicia. Como antes nos comentaba Eduardo, efectivamente hicimos un estudio dentro del Comité de Expertos de Franquicia, y tengo algún ejemplar por si alguno de ustedes está interesado. Analizamos realmente, porque sí que parece, o en la calle parece que hay mucha litigiosidad en este sector, en el sector de la franquicia, y fundamentalmente parece que son los franquiciados quienes demandan al franquiciador por el incumplimiento de las obligaciones. Pues bien, analizamos en el Comité de Expertos de Franquicia, analizamos 3 años de jurisprudencia y también de cláusulas de arbitrales, y pues lo que llegamos a la conclusión es que realmente pues la litigiosidad no alcanza el 0,08 en función del porcentaje del total de las franquicias, con lo cual es un porcentaje muy bajo. Analizamos 3 años, este año lo estamos ampliando para analizar, hicimos 2014, 15 y 16, vamos a hacer 2017 también, pero lo vamos a extender también a años anteriores para tener un espectro más amplio. Y realmente pues lo que nos dimos cuenta es que fundamentalmente la litigiosidad es el franquiciador normalmente quien inicia el procedimiento, y es por la falta de pago de royalties y de cánones. Y luego, cierto es que a veces el franquiciado reconviene en el propio procedimiento, y lo que alega fundamentalmente es precisamente el incumplimiento de estas obligaciones precontractuales de las que estaba hablando, y lo que pide pues es la nulidad del contrato porque no se le dio toda la información veraz, etc. Si bien pues esto, pues por lo que hemos visto en las sentencias, no es realmente así, como les decía, no se trata de una obligación de resultados, sino que únicamente se trata de dar los datos correctos, de una obligación veraz de información real, para que el franquiciado pueda pues firmar el contrato con todo el conocimiento, y así en ese caso no habrá error en el consentimiento. También pues fundamentalmente del análisis, y ya paso rápidamente a otras cuestiones, pues lo que vimos era que la litigiosidad también se centra en las cláusulas de no competencia postcontractual, que también era un aspecto importante, y cuando otra materia también que daba lugar a mucha litigiosidad es cuando el franquiciado no cumple con las obligaciones de los proveedores concretos que les marca el franquiciado. Eso también es una de las cuestiones que más procedimientos había dado lugar. Por tanto, bueno, pues la conclusión es que efectivamente pues no hay tanta litigiosidad como parecería. Bueno, respecto de la regulación, también quería acabar hablando pues del código deontológico de la franquicia, del que formamos parte. España está adherida a través de la asociación de la AEFE, de la Asociación Española de Franquiciadores, y siempre es muy importante tener en cuenta otras normas que van a ser muy relevantes en los contratos de franquicia, y estamos hablando de las normas de PI, de propiedad intelectual e industrial, porque la marca va a ser un elemento esencial, como veíamos en los contratos de franquicia, con lo cual estos aspectos tienen que estar muy bien regulados también en el contrato para tener una protección básica. Es también muy importante las normas de derecho de la competencia, pues a nivel de la Unión Europea, y también concretamente los contratos que se firmen en España. Es verdad que si tenemos una cuota inferior al 30%, pues estaremos menos afectados por estas normas, pero siempre hay pues la fijación de los precios, la prohibición de ventas pasivas que nos afectarán, y por tanto siempre tenemos que tener un asesoramiento también en esta materia. La normativa sobre competencia desleal y lógicamente cualquier regulación fiscal, laboral, administrativa, aspectos inmobiliarios, en el caso también de que
bueno, pues de que alquilemos, arrendemos o tengamos un local propio. Por lo tanto, el contrato debe abordarse, como decía, desde un punto de vista muy comprensivo para tratar y para proteger todos los aspectos. Respecto del contenido mínimo del contrato, normalmente pues los contratos, no les voy a introducir todas las cláusulas, quizás voy a indicarles algunas recomendaciones más prácticas. Los contratos deben ser claros. Esto yo creo que es un elemento que favorece al franquiciador y al franquiciado, porque si las obligaciones de ambos están claras desde el principio del contrato, esto va a dar lugar a una mejor comunicación entre las partes y también pues, va a ahorrar problemas entre los mismos. Las cláusulas normalmente pues, serán contratos de adhesión propuestos por el franquiciador, lógicamente negociados por el franquiciado, pero las cláusulas oscuras, si las ha puesto el franquiciador, pues no le van a beneficiar a él. Por lo tanto, cuanto más claro sea el contrato y más sencillo porque, como todos ustedes saben, hay muchas cuestiones que se pueden dejar en los manuales de franquicia, que también se otorgan, también se dan al franquiciado. Con lo cual, cuanto más sencillo tengamos un contrato en el que establezcamos claramente pues, cuáles son las partes, cuál es el objeto del contrato, si hay cláusulas de exclusividad, las cláusulas de terminación, cuáles se consideran las obligaciones esenciales que darán lugar a la terminación, cuál es la duración del contrato y las cláusulas de no competencia en su caso, y tanto contractual como postcontractual, y cuáles van a ser las obligaciones postcontractuales. También a la terminación del contrato de franquicia, pues la devolución de los signos distintivos. Esta parte también es muy importante que se regule para luego no tener problemas. El contrato de franquicia es un contrato intuitu personae, es un contrato de confianza, basado en la confianza mutua, en que el franquiciado elige al franquiciador, el modelo de negocio que tiene el franquiciador, pero el franquiciador también va a elegir al franquiciado que le va a acompañar durante el camino y que va a representar su marca. Esto es importante y también en el contrato es una de las cosas, sin perjuicio de que no lo hagamos demasiado largo, sí que es importante que los expositivos se establezcan cuáles son las características bases, los principios en los que se basan tanto el franquiciador como el franquiciado, porque de ahí nos servirá también como elemento interpretativo para ver pues, qué era lo que realmente querían las partes. Lógicamente no existe un modelo único de contrato de franquicia, porque dependerá si es una franquicia de servicios, de distribución, de producción industrial. Entonces habrá que adaptar en cada caso concreto la franquicia. Les ponía también pues, cláusulas clave del contrato, porque normalmente estas son las que luego pueden plantear más problemas. La exclusividad, es importante dejar claro tanto la exclusividad a favor del franquiciador como a favor del franquiciado. Si al franquiciado se le concede un territorio concreto, pues respetar, que quede claro en el contrato cuál es ese territorio y también asignar cuáles son las consecuencias concretas que va a tener el incumplimiento de esa exclusividad. Si bien pues, se puede vincular al cumplimiento de objetivos, no vamos a dar, y eso es muchas veces importante, no vamos a dar una exclusividad sin vincularlo a unos objetivos mínimos de venta o de prestación de servicio para que resulte rentable y cuáles pueden ser luego también las consecuencias de ese incumplimiento. La no competencia postcontractual. Durante el contrato cabe, es una excepción a las normas de competencia. Normalmente las restricciones son mayores, pero la franquicia se permite más, sobre todo pues, por la razón de la franquicia, la no competencia por parte del franquiciado, porque lo que se está transmitiendo pues, es el saber hacer, etcétera, y entonces se tiene que proteger más este ámbito. La confidencialidad. La confidencialidad, tanto durante la vida del contrato
como previamente, como lo he comentado antes, cuando se le da al franquiciado, por parte del franquiciador al franquiciado toda la información precontractual. Es una obligación esencial por parte del franquiciado que tiene que respetar. Normalmente incluso se puede pactar cuando se le entrega la información precontractual, se puede pactar una cláusula penal para el caso de que se vulnere estas obligaciones de confidencialidad y así asegurar y proteger más el know-how que se le está dando al franquiciado. También es importante pactar cuáles van a ser las obligaciones esenciales del contrato que van a dar lugar a un incumplimiento, en el caso de que se incumplan esas cláusulas, un incumplimiento esencial que va a permitir resolver el contrato. Como les decía, también es importante pactar las obligaciones postcontractuales, sobre todo por el cese de los elementos distintivos, las cláusulas penales, las penalizaciones por casos de incumplimiento, suelen ser también un elemento habitual en los contratos de franquicia. Normalmente, según nuestro Código Civil, en el artículo 1154, no cabe la moderación de esas cláusulas penales, salvo en caso de incumplimiento parcial. Por lo tanto, pues habrá que respetarlo por las partes. También, y aquí quería comentarles que muchas veces, y eso también luego nos lo encontramos en la práctica, una cosa es lo que esté pactado por las partes en el contrato de franquicia, pero ojo, porque luego las partes lo cumplen o lo ejecutan de forma diferente y entonces cabe o se puede considerar que se ha novado o que se ha modificado el contrato. Entonces, es cierto que normalmente lo que ponemos en los contratos es que pues el que se hagan las cosas de forma diferente no supondrá que la innovación tiene que ser por escrito y no supone una modificación contractual. Lo que pasa es que esto, si ha sido repetido en el tiempo, sí que se puede considerar que hay una modificación contractual. Y ya, para no retrasarme más, quería acabar comentándoles las cláusulas de resolución de conflictos, que, bueno, pues como todos sabemos, es una parte que nunca queremos tratar porque no queremos que haya luego conflictos, pero el caso es que pues los hay y entonces es importante pues ver efectivamente qué nos conviene más. Si se trata de contratos internacionales, pues a lo mejor tenemos que pactar contratos de arbitraje, cláusulas de arbitraje por las que nos sentiremos también más cómodas. Son los tribunales de una parte y los de otra, si no podemos pactar una institución arbitral, siempre seria, por supuesto, pues tanto puede ser pues la CCI, por supuesto, que es una de las cortes más recomendados, como también podemos alguna de las cortes de la Cámara de Comercio Española, la Corte de Arbitraje de Madrid u otras cortes también especializadas. No recomendamos normalmente pactar arbitrajes ad hoc porque suelen ser un foco de problemas. En cuanto a las ventajas y a los inconvenientes de una u otra, yo creo que todo, pues, los jueces, pues lógicamente tienen un coste menos elevado porque no hay, más allá de los abogados, no hay que pagar. Es cierto que hay pues, posibilidades de apelación y de acudir también al Tribunal Supremo. En nuestro derecho, y aquí sobre todo dirigiéndome más hacia empresas francesas, nuestro sistema es diferente que el sistema francés procesal, por cuanto nosotros tenemos un procedimiento muy establecido, muy concreto, en el que nos precluye la posibilidad de aportar luego documentos en un momento posterior, y esto siempre lo señalo porque es diferente a otros países europeos. Nosotros tenemos que aportar, hay una demanda, una contestación a la demanda, y en esta fase es cuando tenemos que aportar toda la documentación y toda la prueba. Luego ya posteriormente solo podríamos aportar documentos de fecha posterior. Y luego, pues bueno, pues las cortes arbitrales, la desventaja pues quizás sería que no hay posibilidad de apelar, es one shot, es un único
sentido, solamente cabe el recurso de anulación, pero por causas más tasadas. Si bien es cierto pues, que los son más rápidos, los tribunales arbitrales también más especializados tienen más conocimiento o pueden tener más conocimiento de la materia. Lo que pasa es que bueno, yo creo que habrá que analizarlo también caso a caso, en el caso concreto, para ver qué puede beneficiar más en el caso concreto, como decía. Con esto ya termino. Les hemos pasado la presentación, que está tanto en español como en francés, por si alguno está interesado. Muchas gracias.